pero el resultado más bien terminó siendo bastante cercano a la realidad futbolística, a lo que uno y otro hizo. Independiente empezó bien, pero las imprecisiones, sobre todo la dificultad para recuperar la pelota tras perderla, terminó marcando diferencia en el juego. Lo de Flamengo y su potencial ofensivo y las individualidades del Flamengo, ¿no? Lo de Gabigol, que se fue lesionado, de Arrascaete, el uruguayo, le faltaron algunos jugadores, pero a pesar de eso mostró ser un equipo contundente. El brasileño Pedro, incluso, que marcó un gol, pudo haber marcado más goles. Flamengo cerca estuvo de desquitarse, es decir, de marcarle los mismos 5 goles que Independiente le marcó en Quito. Juanito León, ¿usted vio el partido? Vi el primer tiempo, poco más, pero en el resultado final, más allá de que por ahí le llegó, debe existir preocupación. Claro, es la manera como juega. Digo que se dejan muchos espacios en el bloque posterior y le marcan en 2 partidos 8 goles. Entonces sí debe haber cierta preocupación en el técnico, que llega, que genera, pero que atrás también le llegan con mucha facilidad. Al menos se ha visto de esa forma en los 2 últimos partidos de Copa Libertadores. También quieren ganar, gustar y golear. No, pero debes buscar un equilibrio. Eso es lo ideal, al menos. ¿Y el Delfín de Manta qué busca? El ¿Cuál es el Delfín, swing con el terminar Delfín de bien, Manta? me imagino. Este es el último partido en condición de local. Empató con Olimpia, perdió con el Santos la semana anterior y ahora recibirá a Defensa y Justicia. Afuera perdió con el equipo paulista y perdió también con el argentino. Finalizará con Olimpia en Paraguay. Partido perdido. ¿Y Defensa y Justicia qué es? Un equipo argentino de la primera división, dirigido por Hernán Jorge Crespo. Ese es el Defensa y Justicia. Que lo dejó sí. a River, le quitó la posibilidad de ser campeón en el mes de marzo. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Delfín de Manta no clasificará. Haga lo que haga. Tiene un techo de 7 puntos. Bueno, Independiente y Liga Deportiva Universitaria en los octavos de final de la Copa Libertadores de América. ¿Le viste el Nacional, Javier? Le vi ayer. ¿Qué tal? No, el Nacional es un equipo que creo a sus hinchas a estas alturas, ¿no? Después de lo que el Nacional representó en su momento y lo que hoy es, seguramente a los hinchas les tendrá agobiados, lamentándose en lo que se ha convertido el Nacional. Ayer veía, por ejemplo, el partido y no estuvo de Jesús o Ronald de Jesús por suspensión. Y jugó Dávila, por ejemplo, en la mitad de la cancha. Dávila comete el penal. El peor, Pedro Quiñones, es mejor que Dávila, el peor. El Pedro Quiñones de ahora, el que está en el Nacional. Pedro Quiñones, ya con su edad, el Pedro Quiñones hasta un poco excedido de peso, es mejor que Dávila, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el Nacional hay jugadores que no sé si debieron llegar a la primera división y están jugando en el Nacional. Así ha caído el Nacional. El glorioso, el histórico, el vitricampeón, en eso se ha convertido. Ayer le gana el Guayaquil City, que es un equipo que tiene
un montón de problemas. Pero no hablo de problemas económicos, sino futbolísticos. Es un equipo que no tiene una idea clara de juego. Es un equipo sin un plan de juego. Es un equipo que ganando, porque ayer estaba ganando, terminó finalmente ganando, que estando en ventaja, se nota que no sabe qué hacer en la cancha. Es un equipo que tiene problemas para defenderse y para atacar. Ese equipo tan limitado, tan pobre futbolísticamente, le ganó el Nacional. Lo del Nacional es alarmante. Es para que se preocupen los dirigentes, sobre todo. Porque el Nacional, así como va, podría hasta perder la categoría. Yo no creo, no se vayan a confiar, porque escucho que Nacional no va a defender, no va a descender porque hay peores equipos que el Nacional, porque está el Cuenca, porque está el Orense, porque está la Liga de Puerto Viejo. Cuidado. A lo mejor el Nacional termina perdiendo la categoría, jugando como juega. Ese equipo puede perder tranquilamente la categoría en este año. Vamos a hablar cuando volvamos. ¿Ese es del Nacional? Vamos a hablar cuando volvamos con Leo sobre Marlon de Jesús, mitos y realidades. ¿Qué pasó con Marlon de Jesús? Volvemos. Cuatro años de silencio se terminan. La esperanza en volver al Mundial están intactas otra vez. Y la ruta a Qatar la podrás seguir por la Radio Redonda, emisora oficial en el Ecuador de las eliminatorias Conmebol. Aquí y allá, en todo el Ecuador, hablamos de fútbol, 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 fútbol. La Radio Redonda. Efectivizando tus pasiones. La Radio Redonda. Una frecuencia fanática. La radio de fútbol. Mira quién habla. Marlon de Jesús es el forward, el goleador suplente. Va jugando cada vez con mayor frecuencia. Marlon de Jesús, este enorme, potente delantero que comenzó a los 15 años, que se suponía iba a ser cuota de gol incluso de la selección del Ecuador. Se hablaba del descendiente, del goleador que recibe el testigo de Delgado Chalá para encumbrarse, y entró en un proceso de devaluación Javier Omar. ¿Qué ocurrió con Marlon de Jesús en su trayectoria deportiva? Seguramente él lo sabe más que nosotros. El aparecimiento fue sorprendente, esperanzador. Claro, cuando debutó tan joven, marcando goles. Pensaron, y a lo mejor pensamos muchos, que ahí estaba el futuro delantero de la selección ecuatoriana, el gran delantero para el fútbol ecuatoriano, pero el paso del tiempo determinó todo lo contrario. ¿Qué pasó con Marlon de Jesús? Miren que Marlon de Jesús tiene presencia física, esa presencia física que muchos buscan en el delantero centro, ¿no? En el número 9. Es potente, es fuerte, Marlon de Jesús. El problema está en la definición. Un jugador como Marlon de Jesús, cuando apareció, ¿por qué no se perfeccionó? ¿Por qué no evolucionó? O sea, de lo que vimos a lo que terminó siendo, porque ya Marlon de Jesús está en la parte final de su carrera futbolística. ¿Qué pasó? A lo mejor no se encontró con entrenadores que lo pudieran mejorar en varios aspectos, sobre todo, insisto, en el tema de la definición. Juan Leo, selección ecuatoriana juvenil
Claro. Marlon de Jesús. Titular. Selección ecuatoriana sub-20. juvenil, el Nacional, Sociedad Deportivo Quito, Emelec. Barcelona, el fútbol del exterior, México, tuvo pasantía por Gremio de Porto Alegre. Sixto Bisuete dijo en algún momento, este es el delantero de la selección. ¿Quién le dio la posibilidad? ¿Ramiro Blacut? ¿O fue luego? Ever Hugo Almeida. En algún momento con el mismo Nacional empezaba a marcar goles y fue transferido al exterior. Entonces, nunca pudo consolidarse, porque en ese proceso, hasta el 2011, en que es titular con la selección que en el Sudamericano de Perú alcanzó la clasificación al Mundial de Colombia, fue parte de la delegación, jugó, hacían dupla ofensiva en muchas ocasiones con Edson Montaño, dos jugadores del Nacional. Decían, acá está la dupla ofensiva. Edson Montaño ha rendido mucho mejor, ha tenido mejor respuesta, sin llegar a ser el 9 que también parecía íbamos a tener en el fútbol ecuatoriano. Pero ahí está Marlon, es el 9 del Nacional. Le han dado la confianza ya en los últimos partidos. Ayer estuvo hasta el final intentando el cobro del penal. Asumió la responsabilidad y la puso adentro para hacer un poco más digna la caída del rojo con un Guayaquil City que nunca atacó. En el segundo tiempo ni se acercó, ni se lo vio a Johan Padilla. El momento de Nacional es preocupante, es triste, es penoso. Ya hay muchas dudas. Revisaba la tabla de posiciones y Nacional es 14º. Suma el Nacional 13 puntos, al igual que la Liga de Portoviejo. O sea, abajo del Nacional están el Orense con 11 y el Deportivo Cuenca con 8. Ese es al momento la ubicación del cuadro criollo que jugará el último partido, como dijimos, ante Barcelona. Oiga, y Brian de Jesús, Juan Leo, Javier Omar, Brian de Jesús, Católica. Otro macuco que tuvo su cuartico de hora y murió. ¿Qué pasó? Habría que comparar, ¿no?, entre los hermanos de Jesús. Hablaba Juan Leo hace un momento de Edson Montaño. Yo creo que Montaño sí mejoró futbolísticamente. Este es un Montaño mejor jugador que lo que fue antes. Mejoró. El Montaño del Aucas en los últimos 2 años, por ejemplo, fue un Montaño importante. Ahora está en Independiente del Valle. Por eso decía, ¿qué le pasó a Marlon de Jesús en la carrera? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué si pintaba tan bien? ¿Por qué si debutó tan joven y debutó marcando goles? Ocurre que a estas alturas es un jugador más bien discutido en un equipo no protagonista del fútbol ecuatoriano, en un equipo que está para perder la categoría. Pero ¿por qué se habló maravillas de él? Por su físico, un físico imponente, un coloso, un portento, Marlon de Jesús. Eso es todo, porque usted lo ve bastante limitado, técnicamente de lo más flojo que se pueda encontrar en el mercado en los últimos 10 años, técnicamente hablando, Juan Leo. Qué difícil a momentos. Yo sí digo yo comparto lo que dice Javier Omar sobre Edson Montaño, pero digo, en ese momento, en esa expectativa, también se esperaba más. Edson venía de jugar en el fútbol de Bélgica, luego fue a Barcelona, fue transferido al exterior.
En Aucas me parece que retomó la confianza, porque él volvió a Barcelona, casi no jugó, retomó la confianza, claro, ha sido importante, Aucas lo extraña. Pero ¿de quién se esperaba más? ¿De quién se esperaba más? Más en ese momento apareció Marlon. Marlon. ¿De Marlon? Claro, cuando apareció de Marlon. Así es. Ahora, otro de los nombres que yo recuerdo, Daniel Angulo en Independiente del Valle, lo ponían en el cielo, Juan. Daniel Angulo. El Daniel Angulo de Independiente, que había surgido en Norteamérica, me parece que juega el Municipal de Cañar. Ese Daniel Angulo de Independiente, que fue importante en ese momento y que fue transferido al equipo del Independiente Santa Fe. Cuando retornó, luego fue al Pasto. Cuando retornó, vino al Nacional, ya no fue el mismo. Fue para Emelec, no ha pasado nada. Hoy está jugando en la Serie B, me parece. Daniel Angulo. Tuvo y el una chico aparición de Emelec, importante. el goleador. El goleador de Emelec, el Cuco Angulo. En México. Ayer me parece que marcó un gol Javier Omar. Cuco. No te sé decir. Vi algo ya no que marcó suena ni Cuco. truena para la selección. O el fin de semana. No, pues él con... En algún momento nos ilusionamos, nos esperanzamos. John Jairo Cifuentes y el Cuco Angulo. ¿Cuál es el degollador? Claro, en ese momento cuando marcaban todos los fines de semana. De a 2, de a 1 marcaban siempre. El degollador. ¿Quién le puso ese apodo? No sé quién lo habrá puesto. Medio gordito, se lo ve displicente. Se lo ve indomable. Murió este muchacho. Estoy buscando opciones, centros delanteros en el fútbol ecuatoriano. Carlos de esa Garcés. generación 2011, la de Marlon de Jesús. Es que los delanteros de esa selección fueron él y Edson Montaño. Contemporáneos. Qué pena cómo se nos desperdició el delantero de Barcelona, el Team Angulo. Que volvió a jugar. El Team Angulo era número puesto en la selección del Ecuador, Javier. Sí, en su momento sí. Pero ya a estas alturas, después de su regreso al fútbol, no es un jugador que en Barcelona sea visto como titular. Hoy en Barcelona, Alves y Colmán están por delante de él. Esta es la prueba, ¿no? O sea, el regresar a la actividad y recuperar ese nivel futbolístico que lo llevó al fútbol europeo incluso. A ser un jugador considerado, valorado a nivel de Sudamérica, la Copa Libertadores 2016. Pero el tiempo a veces termina perjudicando la falta de actividad. En ese tiempo prolongado de suspensión, es evidente que Angulo lo perjudicó. Hoy sí te preguntas, ¿volverá a ser ese jugador? Todavía es joven, pero parece difícil, ¿no? En un equipo además que tiene sus exigencias como Barcelona, él decidió jugar en Barcelona. No sé si era lo más conveniente para el regreso, para otra vez volver a actividad. Tal vez le convenía otro equipo en donde seguro pudiera jugar y sin tanta presión, sin tanta obligación. En Barcelona lo quieren ver marcar todos los partidos. A los delanteros en Barcelona les exigen eso. En los equipos importantes es así la exigencia. Y Angulo creo que no está listo todavía para aquello. El muchacho Plaza, Juan. ¿Crees que
por ejemplo, el Team Angulo en Xolos hubiera jugado algo más. No creo. Tampoco, Pero se hicieron bien, por eso lo prestaron. Ya. Claro, pero el Team Angulo, por ejemplo, en Universidad Católica, por dar un nombre, jugaba más. Jugaba en más Delfín. y jugaba sin la presión que juega en Barcelona. Sí. Daniel Angulo también jugó en Liga. Muchas gracias a Don Bolo por el dato, me había olvidado. En Liga también estuvo. Ídolo de Independiente del Valle. Lo bancaban a muerte. El que Pero, hacía ¿sabes? goles en esa época, Pero es hacía que goles. En Independiente Y le fue se bien. enojaba. Peleaba Le con los fue bien rivales. Independiente. Esa seguramente es su mejor etapa como jugador, la de Independiente del Valle. Pero nunca Claro, fue nada. por eso fue al Santa Fe. En la selección nunca fue nada. Pero es que en la selección, ¿cuántos han sido algo? Son pocos. Los que a nivel de la Garcés. selección han trascendido. Ojo. Garcés, Tuca. Bueno, pero tú decías, en la selección no fue nada. Nada. Angulo. Han sido pocos los delanteros que han sido algo en la selección. Ayoví. Él reventó el 2010. La Yoya jugó la en primera. Emelec. Llegó al Mundial con la selección la Yoya Ayoví. Sí, la Yoya, Ayoví. Fue titular los primeros partidos. En la eliminatoria. Pero Le el fue más o puesto. menos. Sí, todavía está en Guayaquil City y no juega. El puesto jugaba con el Chucho cuando sucedió lamentablemente lo de Cristian Bení. El titular es Einer y fue perdiendo espacio. Perdió espacio Jaime Ayoví en la selección. Otro de los muchachos por los que tú hacías fuerza, Juan Leo. Alexander Pavón. Hacía fuerza. Él no es 9, él no era 9. No era 9, pero delantero. Lo ubicaron luego hasta como un carrilero. Era un delantero extremo. Luego lo hacían jugar como carrilero. Fue a técnico universitario y no sé qué será de la vida de Alexander Pavón. Michael Estrada. Está en México. Ese es, me parece, ¿no? Ese es, Javier. No sé si Ese es el que buscamos. ha ido perdiendo espacio en México. A mí me gusta como delantero. Me parece un jugador interesante. Tiene sobre todo técnica, buen manejo de la pelota. Acá en Macará fue goleador, pero ya en México, en donde empezó bien, ha ido perdiendo espacio, ha perdido terreno. A veces ya no juega. Pasó de ser titular a alternante. Entonces ya no hay crecimiento, no hay evolución. Y es cuando las cosas se van complicando. Van perdiendo los jugadores espacio en los equipos. Estos, porque les pagan bastante, son jugadores extranjeros. Si no rinden, les buscan otro club no tan importante, ya no hay espacio para ellos. En México lo que sobra es plata. Si no funciona uno, pueden traer a otro, o llevar en este caso a otro. Y por eso regresan los jugadores ecuatorianos. Entonces, ese es el reto. Me parece que Estrada, en quien yo sí veo condiciones, está ahí estacionado, está ahí estancado en México, no es el titular indiscutido en el equipo, y esto en poco tiempo a lo mejor hace que lo tengamos que ver en otro equipo o de regreso en el fútbol ecuatoriano, lamentablemente. Plaza Juan, Plaza. que estuvo en España, el juvenil. A Plata, dices. Ah, No, ¿cuál? no. El centro delantero de Independiente del Valle. Ah, Como él no es Plaza. No es 9.
Claro, No, y pero además delantero. se ha lesionado. Se lesiona permanentemente. Del Valladolid, no el Valladolid, del equipo. Está en otro de España, está en la primera B. No, ¿Y ese fue a- qué es? ¿De delantero pues fue por a fuera? Está en Turquía. Está en Turquía, fue a Turquía. ¿Y ese chico qué? Pero él salió, las lesiones le persiguen, parece que es demasiado frágil. No ha reventado todavía. Es joven, 21 años. 21 años, sí. La edad de Campana, la edad de Gonzalo Plata. Están ahí. Varios de la sub-20 están. En Portugal están 3. Jackson Poroso, que es central. Están algunos. Están 3, mejor dicho. Pero yo te digo de los delanteros, del chiquito Steven Plaza. Steven Plaza, Campana. Campana está en Portugal igual. El Cuco Angulo en serio se acabó. No hay ninguna esperanza. Bueno, no se ha acabado, pero no consiguió ser el goleador que los clubes que lo contrataron estaban buscando. En Cruz Azul jugó poco y en Xolos alterna. Ahora con Guede, con el técnico argentino, juega un poco más. El Cuco Angulo, pero claro, lo contrataron como goleador. Como goleador, y tantos goles no ha marcado. ¿Te acuerdas que se habló un momento en ese, cuando marcaba con Emelec, era importantísimo, en Copa Libertadores, se hacía presente, o en Sudamericana, no se diga en el torneo local, se habló que lo llevaba a la Major League Soccer, que ofrecían $8 millones. Así la plata ese momento, y dijo Nassim Neme, no, pues con 8 no, vale por lo menos el doble, dijo, ¿te acuerdas? Continuó todavía en el fútbol ecuatoriano y finalmente fue a México, pero no ha respondido. Y a México fue ya con las justas, Así Claro, ya es. se estaba pasando la transferencia, eso que tú mencionas, que dijo Neme, es verdad. Neme quería una fortuna por Angulo. Y después dejó de existir interés. Y ya lo terminaron vendiendo, pero con las completas. Hablamos de 2 años atrás, 2018. Al cabo de esos 2 años, ni siquiera suenan para la selección, pero no están en la órbita de nadie, ni el Cuco Angulo, ni el degollador Cifuente. Ese, perdóname, es un payaso. Juanito Casares, el famoso Juanito Casares, capítulo aparte para el gran Juanito Casares. Acá la gente como que no lo toma mucho en cuenta, pero es el gran Juanito Casares en el fútbol brasileño, Javier Omar. Para jugar en el Corinthians. Por eso Casares. te digo. Juanito Casares y Juanito Casares. ¿Quién mismo es Juanito Casares? Bueno, sí lo has visto. ¿Tú qué Sí, piensas pero de en la Casares? selección no tiene ningún peso. Nadie se acuerda de él, nadie los llama. Una época tuvo su hinchadita, pero Gustavo Quinteros. nunca llegó a constituirse, a ser una realidad en la selección del Ecuador, ahora en el Corinthians. Hay Casares gente que confía en él, en que le ve Brasil las ha tenido, condiciones. pero ha tenido algunos problemas, sobre todo disciplinarios, personales, Casares. Y lo siguen contratando. Ya no es un asunto de Casares, sino de quienes lo contratan. Para jugar en el Corinthians, que es un equipo pesado de Brasil. Corinthians es un equipo importante de Brasil. Es un equipo con una gran hinchada, el Corinthians. Para la El lunes selección, nomás hablábamos No. de Corinthians. claro, para la selección no creo que sea opción. Y cuando lo convocaron, y esto es verdad,
no rindió, no funcionó. Casares juega, hay que notar además de qué juega Casares. Casares es un media punta, puede ser un volante interior, pero en la selección nunca le encontraron un puesto en donde rindiera a Casares. Quinteros lo hizo jugar hasta como volante central, claro, en la primera línea. Sí. Así terminó con Bolivia, o así entró con Bolivia. Exacto. ¿Te acuerdas? Sí. Claro. Así fue. O con Chile, sí. Nunca le encontraron el puesto a Casares en la selección. Y lo han pedido, eso sí, mucho. Ahora último no lo han hecho porque no ha estado jugando. Yorkaev Reasco, Juan. Está jugando en México. Él iba a ser el titular en la sub-20, lo que se conocía. Se lesionó y quedó al margen de Sudamericano, luego clasificaron al Mundial. Se volvió a lesionar. Hoy está en México. Jugó muy poco en liga. Creo que están todos los nombres en ataque que podría tener Ecuador. Ronnie Garcés, la Carrillo. Ronnie Carrillo. Plata, claro, ese es fijo. Por eso ni hablamos de él. Ese es fijo. Convocado seguro. ¿Hay alguien más que se los haya quedado? No creo. Yo te decía de Ronnie Carrillo porque cuando empezó, llegó a Liga, hablaban que con el América había hecho un montón de goles, pero en Liga no tuvo oportunidad, marcó un gol. Luego fue al América, me parece que anduvo por Católica, pero no ha jugado ya. Es como el pana ese de Slov. ¿Cómo se llamaba? Jack. Sí, Jack Slov. También sí. Estuvo de moda un tiempo, Juan. Liga Yespoli. Pero no pasó nalga. Jugó en Liga Yespoli. Yespoli Liga, para hablar con propiedad. Falta algún delantero, bueno, el consagrado Enner Valencia. Insisto, Tuca Garcés. Que no, Garcés no es para selección del Ecuador, ¿no? De momento tenemos a Enner Valencia, Michael Estrada, Carlos Garcés y Roberto Latú Ordóñez. Esos son, no hay más. De ellos convocarán 2. Tal vez 3. Estamos a una semana de que se juegue el partido de eliminatorias. Exacto. Y no conocemos la nómina de Gustavo Alfaro. Supongo y algunos que ya se caen. Claro, pero supongo que los jugadores que van a ser convocados ya lo saben. Claro. Deben conocer su itinerario, todo. Exacto. O sea, falta una semana para el partido. Alfaro lo que no ha hecho es hacer pública la convocatoria, pero los jugadores que van a estar en la misma hoy, jueves, ya lo deben saber. Deben estar al tanto. Cuando viajan a Ecuador, porque tienen que venir, para luego viajar hasta Argentina. Los que están aquí se concentran el domingo a tal hora. Claro, exacto. Ya lo deben saber. ¿Por qué Alfaro no ha querido dar a conocer la nómina? Es la pregunta. Habría que preguntarle a Manolo Illescas, que es el coordinador. El Picante no tiene ninguna posibilidad en la selección. Picante estuvo en la época de Gustavo Quinteros. ¿Lo convocaron o de Reinaldo Rueda? Al Picante. No, de Gustavo Quinteros me parece que fue. El otro muchachito que ya comienza a hacer ruido también, el bonitico, el de Belén Barcelona. Byron Castillo. No, el delantero Independiente del Valle, Melec Barcelona. Selección del Ecuador juvenil, delantero de liga.
Este cuestionado muchacho que es problemático. Arce. Billy Arce. ¿Qué hay con Billy Arce, por favor? ¿Quién es Billy Arce? ¿Es o no es? Hablan maravillas de Billy Arce. La verdad no sé quién haya hablado maravillas de Arce. Pregúntale a Juan. En este momento no creo. No, pero se ha dicho. Marcó un gol, sí, con Sao Paulo. Arce no es titular en liga. Sí, pero ya comienza a tomar vuelo. La verdad es que para que Arce llegue a la selección ecuatoriana tendrá que hacer, pero mucho más de lo que ha hecho hasta hoy. Joao Plata, los hermanos Julio. Después de la pausa, el análisis. Joao Plata, los hermanos Julio. Regresamos. Un saludo a Pablo Sotalín, está de cumpleaños y está en la sintonía. Feliz cumpleaños, Pablito. Llegó al 5º piso. Un saludo abrazo, para Pablo, Pablo. Un abrazo para él, feliz cumpleaños. Es tiempo de volver a caminar, de olvidar el pasado, de recuperar la fe, de recargarnos de coraje, de poner niegue a cada paso. Un nuevo mundial nos espera. Y juntos llegaremos a Qatar. Nosotros estamos con Ecuador. ¿Tú lo estás? La Radio Redonda, emisora oficial de las eliminatorias al Mundial 2022. Todas las emociones del rey de los deportes. La Radio Redonda. 96.9 Quito, 94.1 Santo Domingo. Una radio que causa efectos futboleros. La Radio Redonda. Mira quién habla. Joao Plata, Quique Saverio. ¿Era broma lo de Quique Saverio? ¿O es una realidad? Hoy está en los Osasuna, ¿es? Sí. Quique Saverio, salió de Barcelona. Hay varios jugadores en el extranjero, jóvenes. Joao Plata, ¿qué mismo con Joao Plata? Joao en el Toluca está ahora. Joao Plata. ¿No tiene posibilidades en la selección? No se ha escuchado su nombre. Joao Rojas en Brasil. No, Rojas no juega hace mucho tiempo. Rojas seguramente está ya como un año lesionado. Es un cadáver. Bueno, se mantiene en el Sao Paulo, pero yo creo que debe estar por lo menos ya, si no un año, cerca de un año lesionado. Es un cadáver. Está podrido, Juan. Está podrido. Sí, se lesionó, la verdad no juega. No, pues ya de Joao Rojas, el fútbol se ha olvidado. El Lomoto murió también el que jugó en el fútbol inglés, Liga Española, en el Valladolid. Jefferson. No, eso. Jefferson Montero, ¿qué pasó? ¿Qué final tuvo Montero? Montero no tiene equipo. 30 años. Montero no tiene en este momento equipo. Hace... ¿qué será? Hace 2 meses, tal vez 3, sus representantes informaban que el futuro de Jefferson Montero estaría en el fútbol de Medio Oriente, pero sin precisar un club.
O sea, dijeron, el futuro de Montero estará en Medio Oriente. Hasta donde sé, Montero no tiene equipo. No han conseguido ubicarlo a Jefferson Montero. Y no es un jugador viejo Montero. Es todavía joven. Anangol. Para Liga. Anangol. Juanito, se fue Anangol. a jugar al River Plate de Paraguay. Juan Anangonó. Anango Dios. Claro, Anango Dios le dijeron en Liga. Pero hizo claro, estuvo goles. Por acá, vino del fútbol chino. Aucas mostró un interés. Apareció River Plate paraguayo y se lo llevó. La semana anterior. Este delantero del Aucas que jugó en Independiente del Valle, Juan. Alejandro Cabeza. A ver, ¿cómo es el cloro? Fue a Flojo. Bélgica. Él ha tenido varias oportunidades. Titular en varias ocasiones. Se hizo un trueque con Edson Montaño y ahora se fue al fútbol de Bélgica. Tampoco ha repuntado. ¿Qué es del chamaco este ex Emelec, ex Sociedad Deportiva Aucas? México. Joao Yosimar. Dale. Rojas, él. No. El chico este de... Vaya. Juega en México actualmente. Estuvo en Emelec. Hace no mucho tiempo, un par de años máximo. Es un volante Preciado. por fuera. Preciado. Exactamente, es un Ayrton. extremo, Preciado. ¿Qué pasa con Preciado? ¿Murió también? Sigue en el Santos. Preciado está en el Santos. Con Guillermo Almada. Se lesionó Preciado y no juega hace mucho tiempo. A propósito del Santos, en el Santos está Balda. Vea usted, Balda. Balda seguramente en México habrá llegado Balda a 5 partidos en México. Habría que revisar. A Balda le decían ¿cómo se llama el colombiano, Juanito? El que está ahora en el colombiano, ¿quién? James. El James Rodríguez de los pobres le decían a Baldi. A Balda. Y Jonathan Borja. Vea, Jonathan Borja. También que el Nacional sin Jonathan Borja se moría. Pero bueno, él peleaba por Nacional, sus compañeros. Pero para el Nacional era un jugador importante, Borja. Lógico. ¿Pero dónde está? Bueno, está en Cruz México, Azul. pero para el Nacional era un jugador importante. Borja no juega en Cruz Azul. O sea, está en Cruz Azul, pero no juega. ¿A qué los llevan? Como era muchacho Balda. el rebelde era. México. El Borja James era el Rodríguez de rebelde. los pobres, Juan Leo. Sí, el rebelde, claro, sí. Él lideraba el equipo en esos momentos de tristeza. Este otro, que es una bestia, el que jugó en Independiente del Valle, Emelec, Brasil. El loco Cortés. ¿Qué será de la vida de...? Estaba en Brasil, pues. Estaba en Botafogo. ¿Hasta antes de la pandemia o luego de la pandemia? Tuvo un Que subió escándalo. un video.
Claro. Una camiseta de otro club. Ese también es otro cadáver, ¿no? Son jugadores podridos, así les llamo yo. Pero ¿por qué los llamas podridos? Porque ya no vuelven, hermano, ya no vuelven. Ya no vuelven, son jugadores incorregibles. Tú te refieres al comportamiento de los jugadores. Exactamente. Jugadores que en su momento podían llegar a ser figuras, se hablaba tanto de ellos, pero lamentablemente se quedaron, ¿no? Estamos dando algunos nombres de jugadores que podrían llegar a la selección del Ecuador, que podrían ser convocados, otros que fueron sobrevalorados, en fin. De los que hemos nombrado, la gran mayoría han sido convocados en algún momento. Han estado en la selección, al menos en nómina. ¿Sabes qué jugador es turro? Felipe Mejía. Pero él no ha estado en el radar de la selección, me parece. Flojo, ¿no, Javier? Lo que pasa es que a Mejía, yo veo que ahora lo está poniendo como punta, como delantero, Montesino, y Mejía apareció como extremo. Lo ponen como centro delantero en un equipo en el que nadie en la mitad de la cancha te pasa una pelota. Nadie te genera nada para los delanteros. Los delanteros en el Nacional, más allá de sus características, condiciones, que esto se cuestiona, y hablábamos del nivel de Marlon de Jesús, pero jugar en el Nacional también debe ser complejo siendo delantero. No te meten un centro, no te ponen una pelota de gol. Ahí la luchan a lo que pueden. Mejía, Congo cuando jugaba, ahora Marlon de Jesús, lo han puesto a Palacios. Debe ser complicado también ser delantero en el Nacional. Otra cosa seguramente es ser delantero en Liga. La pelota te llega. ¿Tú te acuerdas, Juan Leo, del Tin Ayala? Diego Ayala, el sobrino del Tin. Sí, jugó en también Liga. se decía que Seleccionado ecuatoriano llevaba en juvenil. los genes la calidad y la maestría para resolver de Delgado Chalá. Diego el Tin Ayala, Juan. Y era zurdo. No, él ya creo que se retiró del fútbol. No sé si esté jugando algún equipo al norte. Pero no llegó a nada. País. No. Él también fue una estrella fugaz. Al igual que Paul Guevara. Relátanos, Juan Leo, la leyenda de Paul Guevara. Pero Paul Guevara, donde mejor le fue en Liga, en 1997. Pero en duró Aucas 2 también. años, no más. Claro, por eso te digo, en Liga. Fueron los mejores años de Paul Guevara. ¿Cómo se hablaba? Marcaba Se decía goles. que podía ser el sucesor de Polo Carrera. Bueno, los hinchas a varios futbolistas los ponen en un altar. Duró poquito Paul Guevara, como ese niño también de la selección del Ecuador en los 90, exactamente en la de la Copa América 95. El muchachito Mora, José Mora. Pepe Mora. Sobredimensionado. Hoy es técnico. Yo te voy a dar el nombre de otro jugador y seguramente lo recuerdas, Javier Omar. Líder Mejía. Turro. Nunca fue nada Líder Mejía. No, pero hablaban los mayores. Yo recuerdo Lucho Capurro, Byron Tenorio. Este jugador, un crack. Eso Hablaban decían. de Líder Mejía. Eso decían Capurro y Byron Claro. Tenorio.
Claro, porque lo llevaban a entrenar, él era de la sub-20, sub-17, lo llevaban a la mayor, en época del doctor Maturana. Yo veía, hablaban, este jugador. Y ahí quedó. Problemas físicos. Buenas tardes. Luego se engordó, pues, Y su señor inconducta Ávila. también, Esteban, ¿cómo Líder. vas? ¿Cómo están? Cero. Me parece que tenía alguna tendencia al sobrepeso, además que la estatura no creo que lo ayudaba mucho. 1.63, sin zapatos, era enano. Pero terminó jugando en el equipo de los amigos de Abdala, del Junior. No. Él jugó el Mundial Sub-20 en Argentina. Estuvo en liga hasta la temporada 2002. Porque el 2013 fue al fútbol de Manabí. Portoviejo, Liga de Portoviejo. Sí estuvo en Manta, en Liga de Portoviejo. No lo recuerdo en Santa Rita, la verdad. Fue gerente deportivo también. En Liga de Portoviejo. Claro. Sí. No lo recuerdo en Santa Rita. Balda. Oigo ese nombre y creo que por primera vez desde que empezó la pandemia. Estaba no habido. Por Javier me entero que está en Santos Laguna, pero ni ha sonado ni ha tronado ahí. $700,000 la transferencia, Juan Leo. 300 o un poco más. ¿Sabes lo que pasa? Que Balda fue al Atlas y el Atlas pasó a ser del mismo dueño, del mismo grupo empresarial del Santos. Y Balda en el Atlas jugó muy poco. Y como Almada lo conocía, lo llevaron a jugar al Santos. Porque ya todos esos jugadores, los dos equipos pertenecen al mismo grupo empresarial. Pero en el Santos no ha jugado Balda. Es de esos casos de jugadores que me parece tienen algo técnicamente, porque técnicamente era un jugador interesante, pero no tienen el sustento, o sea, no tienen forma de sustentar, de consolidar una carrera futbolística importante. Balda haber llegado al fútbol mexicano, creo que en lo profesional debe darse por satisfecho. O sea, llegó bastante lejos, más allá de lo que probablemente por sus características como deportista difícilmente iba a llegar. Otro que se Acá dijo... nos dan otro nombre, ¿sabes de quién? De Anderson Naula. No, Recuerda pero... Pancho Jaramillo. Pero hablaban. Pero 2 qué, goles Juanito. en el Estadio del Sur. Decían Una que vez que Anderson le dio un Naula, baile a la cucharita Caicedo fue. sí, pero digo, decían que iba a ser un jugador seleccionado, sub-17, sub-20. Hasta el año pasado estuvo en Guayaquil City. Hoy no sé. Está en Porteño ahorita. En Porteño ya. Atlético Porteño. Ubaldo Quinteros, se decía que iba a llegar a ser un fenomenal jugador. La UBA no pasó de ser un segundón, digamos. Tenía habilidad, era pequeñito de estatura, escurridizo. En los entrenamientos era un espectáculo, pero ya en los partidos oficiales su rendimiento decaía ostensiblemente. Jugadorcitos así que se decía podían llegar a ser extraordinarios, pero nunca pasó nada. Marito Barahona, tú te has de acordar, Juan. Mario Barahona, un volante zurdo del Nacional. El en la sucesor época de los, Polo, decía. pero en la época de los Bravas. Habrá tenido un par de temporadas en que jugó, alternó Sí. Mario Barahona. De Gonzalo 79, Pinto dice 80. de Líder Mejía que por pedido de el técnico, el doctor Maturana, le hizo un video de Líder Mejía, que le había pedido porque decía que tenía buenas condiciones.
Otro sobredimensionado, Armando Paredes, Javier, Esteban. Yo más que sobredimensionados, diría que fueron jugadores a los cuales se les dio más figuración que la que por sus méritos deportivos les correspondía. Paredes llegó a la selección nacional y con Suárez, que no es un mérito menor, porque Suárez llegó a la selección nacional y Paredes estuvo en la primera convocatoria de Suárez rumbo a Alemania 2006 para el partido frente a Uruguay en Montevideo. Paredes llegó en ese grupo de jugadores nuevos y un incidente lo apeó, pero él solito ya mismo hizo todo lo posible para desbarrancar su carrera. Nunca fue un jugador importante. Otro que nunca fue importante. Jugó en Emelec, en Barcelona y en el Nacional. Escucha este nombre, Juan. Escucha este nombre que te voy a dar. Pedro Pablo Perlaza, el Papi Perlaza. Nunca llegó a ser un jugador con peso específico. Selección ecuatoriana juvenil, 74, Barcelona, Emelec, en el fútbol orense. Esmeraldas Petrolero. En Manaví también estuvo. Carmen Mora. El Papi Perlaza nunca llegó a consolidar una carrera que pudo, decían los expertos, ser brillante. Javier. Sí. O sea que en Santos están Balda, Castillo, no, Castillo Preciado. No, Castillo no está. Castillo está en Juárez. Torres. Él sí. Claro, Félix Ya. Torres sí. O sea, están Ayrton Preciado, Preciado, Torres. Balda y Torres. O sea, 3 ecuatorianos. Félix Torres del Central. Que Con tampoco juega. las notables excepciones del caso. Qué generoso ha sido el fútbol mexicano con el ecuatoriano. Casi que una especie de ONG, dice el doctor del gol. Aquí me envía un nombre, Javier Bravo. Edmundo Sura. Y jugó en la selección. Ese Edmundo Sura también hizo que habláramos de él. No pasó nalga. Fue una estrella fugaz. Ahora, lo que No, dice... pero no así tampoco. No. Lo que dice el doctor del gol es verdad. El fútbol mexicano ha sido bastante generoso con el fútbol ecuatoriano. Han llevado jugadores por cantidades importantes y su rendimiento, yo les digo, en otras circunstancias habría sido para no volver a ver al fútbol ecuatoriano. El Chivo Suárez, lo del Chivo Suárez, ese es un Luis caso Miguel, muy particular. Pero al Chivo Suárez no le fue mal. No, por eso te digo, él fue considerado figura, campeón. El Chivo Suárez, jugador que en la selección del Ecuador poco o nada. Sí, pero por ejemplo en México rindió Suárez. Por eso lo trajeron a la selección, pues. Claro. Suárez jugó en Santos y Atlas. A Suárez no le... En San Luis también. Había este chiquito que jugó en el Cuenca. Y al Chivo Suárez, ¿sabes qué? El Chivo Suárez que apareció en el Olmedo, lo llevó a Liga el Patón Bausa. Él lo trajo a Liga. De Olmedo. El Nacional reventó y fue al fútbol mexicano. Olmedo 2007 puede ser. Claro. En ese o 2008. 2008, 2009 llega a Liga. Él no estuvo en el campeón de América. ¿O sí?
En la Sudamericana sí estuvo. plantilla. Y ese chiquito al que le daban las Creo que chiripiolcas llegó a que mediados. jugó en el Nacho, se fue para México, en el Cuenca. ¿Qué le daban qué? Le daban chiripiolcas cuando celebraba los goles. El chavito este se fue para México, de Nacional para México. Preciado. Ah, Preciado. ¿Cómo Pero se llama? Edison. Preciado jugó segunda división en México. Qué bestia. De San Luis. ¿Cómo pudo En San llegar Luis. al fútbol mexicano? Pero miren, yo quería hacer referencia con nombres a lo que dice el doctor del gol. Por ejemplo, Alex Colón. Colón fue contratado en México. Por el Pachuca. Y ojo, ese creo que es el detalle. O sea, Pachuca no es un equipo cualquiera en México por organización, por poder económico. Ojo. Y empezó Pachuca. bien Alex Colón México. en Pachuca, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdan? ¿Quién? Alex Colón empezó bien en México los primeros partidos. Al cabo de un año lo mandaron a la filial de segunda. ¿Un año Alex A Colón. Mineros de Zacatecas. o 6 meses? Pero estuvo un año, me parece, y de ahí ya lo mandaron a la filial. Y se estaba enojadísimo que iba a jugar en la filial. ¿Sabes a qué otro jugador lo mandaron a la filial en Pachuca? A Sornosa. Junior Sornosa. ¿Cómo se llamaba este central de Aucas? Estaba acordando Darwin de Suárez otro puede centro ser. también, Darwin Jefferson Suárez. Hurtado. Izquierdo, era zurdo. Jefferson Hurtado jugó en Argentinos Juniors. Pero de estos del Pachuca, Turbo. Suárez estuvo también en Pachuca. Es el nombre del jugador que digo. Darwin Suárez. Él. El central, Sí. claro. Él estuvo en Pachuca también. Fue a México. Creo que sí. No estoy súper seguro, creo que sí. Sí, él estuvo ahí. ¿Sabes qué otro nombre de un jugador ecuatoriano por el que seguramente pagaron y a él le pagaron bastante dinero? Narciso Mina, En el A la América. a la América de México. Narciso Mina o Hermen Benítez. Hermen Benítez, pues. Y no pudo jugar nunca en el América. El caso Narciso Mina también es muy peculiar. Pero es que acá A marcaba Narciso goles. Mina le ayudó a ser goleador del campeonato. En dos temporadas con Independiente y con Barcelona. No, yo creo que a Narciso Mina le ayudó también Cristian Benítez. Su imagen, su rendimiento. Pero ¿sabes quién lo ayudó más? El representante. ¿Sí se acuerdan quién era? Alberto Montaño. No, ¿Quién fue de Narciso? José Luis Chiriboga. Ah, él fue. Yo Claro. seguro estaba convencido que fue Alberto Montaño. No, José Luis Chiriboga fue. Que sí jugó el Chivo Suárez en Liga en el 2008. Claro, lo llevó el Patón Bausa. El dato nos da el ingeniero del asfalto. Acá Juanito Pablo Campos Deison me Méndez dice tuvo que... una pasantía en el Inter de Milán. ¿Quién? Deison Méndez. Sí. Igual que Ceballitos, también pasantía en la Juve. Pero Edison, no debe ser Edison, debe ser Sebastián Méndez. No, el Deison. backcentro. Deison. El campeón panamericano. Deison. Pero no pasó es nada. Italia es muy complicado para el futbolista ecuatoriano. Muy complicado. En Italia jugó Roris Aragón. No, No. Roris no Bélgica. tiene Y partidos en estuvo primera en también, Italia. pues. Ah, ¿Sabes más bien quién sí tiene partidos en primera en Italia? Damián Lanza. Damián también.
Pero no jugué en primera en el equipo, Roris. No, nunca. Nunca estuvo en el equipo de primera. Fue tercer arquero, cuarto arquero, pero nunca alcanzó a debutar. En cambio, Lanza sí jugó en el equipo de primera de la Reggiana, me parece. En el fútbol español, Juan Carlos Castillo. No sé en el ascenso. Octava o novena. El arquero. Él estuvo en segunda, en tercera, Juan Carlos Castillo. En el Málaga. En los años 80. Ahora aquí jugó en Católica y en San Pedro de Cayambe, si no me equivoco. Sí. Dicen de un tal Luis Valdeón, también decían que sería un crack y terminó jugando en segunda categoría en Chaupicruz. No. Les pongo otro nombre a consideración. Peter Villegas. Villegas es un jugador formado en la MLS que tuvo una participación importante, sobre todo en el MetroStars, antes que se pase a llamar Red Bull. Y después de cumplido su ciclo en el MetroStars, vino acá al fútbol ecuatoriano y jugó en Aucas, Barcelona y en Cuenca. De ahí Villegas. Sí, de ahí Villegas se va a jugar a Puerto Rico. Jugó en el Islanders de Puerto Rico y eso le permitió llegar a la selección de ese Estado Libre Asociado. Es uno de los pocos ecuatorianos. A propósito, hoy que está Omar Carabalí convocado a la selección chilena, es uno de los pocos ecuatorianos que ha podido formar una selección extranjera. Dice Washington López que el Chivo Suárez jugó en Necaxa. Sí. Pachuca. Pablo Santos Campos dice que no nos olvidemos que Suárez fue campeón en México con Santos. Sí, eso lo dijimos, güey. Volvemos. No le fue tan mal. Vamos a la pausa. Otra vez el país se paralizará. Se abrazará en el triunfo y sufrirá con una posible derrota. Pero nosotros estaremos ahí para contártelo en el camino a Qatar. La Radio Redonda, emisora oficial en el Ecuador de las eliminatorias Conmebol. ¡Tiempo, güey! Nos vamos al vestuario a replantear el equipo. En la pizarra del DT quedan estos mensajes. Inicio de espacio publicitario. Del 2 al 8 de octubre no te quedes sin comprar en La Ganga. Es la super semana del crédito. Solo con tu cédula a 30 meses plazo o a 12 meses sin intereses y paga desde el 2021. Aprovechemos todos la super semana del crédito del 2 al 8 de octubre. La Ganga, precios de Bahía con garantía comprobado. Aplican restricciones. Ya tenemos todo claro para seguir al ataque y ganar el partido. Volvemos a la cancha. Fin de espacio publicitario. Mira quién habla. Alguien que no pudo llegar a crack, estaba proyectado segundo Mina, el sub-16 del Mundial en Canadá, el primero de Ecuador, de Filambanco. No sé si jugó en Filancard. Segundo Mina, selección del Ecuador, mundialista en Canadá, 1987. De hecho, de esa selección, el único jugador que llegó a tener un nombre importante en primera categoría y en la selección de mayores fue Raúl Noriega. De ahí José Macías. Y había un volante también, César Carchi. No, pero él jugó en ascenso nomás con Liga de Loja. Sí, pero digo, hablaban muy bien de él. Pero ese equipo no le, salvo Noriega, no tuvo ningún otro jugador importante.
Sí, Helmut Meller, que era de Barcelona, tapó. No, pero para la selección, pues. Selección mayores. Sí, no, pues ahí José Ricardo Macías estuvo ahí. Sí. También creo que llegó a una selección posterior. José Ricardo Macías estuvo en la sub-23 de Asunción. Ya. Me parece que era suplente en esa selección. Pero Sí, Noriega no sí. jugó. Noriega sí hizo un recorrido completo de selecciones y fue un jugador internacional importante. Debo hacer una rectificación. Yo le había mencionado a Suárez en el San Luis. Y Suárez no jugó en el San Luis, jugó en Necaxa. No jugó en el San Luis. Necaxa, Dijeron en el Necaxa, sí. Necaxa, Santos, Atlas. Sobre lo del fútbol mexicano, así, con la mano en el corazón y siendo muy, muy objetivos. ¿Qué jugadores ecuatorianos han sido realmente importantes en el fútbol mexicano? Ítalo Estupiñán, Alex Aguinaga, Hay varios. Chucho sin duda. Benítez. El Chucho, sin duda. ¿Quién más? Aguinaga, Ítalo, el Chucho, ecuatorianos en México, El Team en Necaxa lo fue. el Team en el Necaxa. Sí, sí. En México, Renato Ibarra. Sí, Renato Ibarra, no, es recordado. no será recordado. no es más importante o no ha sido más importante el aporte de Ángel Mena que el de Renato Ibarra. Yo creo que más Mena. Yo En también los diría que últimos sí. años, Ángel Mena. Lo de Renato ha sido importante. Lo de Renato Ibarra ha sido importante. Walter Ayoví Corozo. Sí. También, Seguro, claro. Seguro. Capitán de Monterrey. Seguro. Iván, Yo no Iván creo Hurtado. Iván Yo Hurtado no es creo que otro Iván crack. Hurtado. Otro crack de todos los tiempos del fútbol Él mexicano. jugó en ¿Quién? ¿Hurtado? segunda. Iván Hurtado, claro. No creo, Luis Miguel. Yo no creo que Hurtado esté en la lista de los jugadores ecuatorianos que pasaron por México más importantes. Mira, Iván Hurtado siempre fue un hombre digno de respeto y la verdad es que Iván nunca pudo terminar en el América o ser un zaguero central del, ¿qué te digo yo? El Toluca, el Cruz Azul. Pero Iván Hurtado es un reconocido crack en el fútbol mexicano. o en el Celaya. Yo discrepo. Hurtado. ¿cuál fue el Hurtado- mejor Iván Hurtado en México? ¿Pachuca o Tigres? Hurtado es uno más de los jugadores extranjeros, de los No miles de tuvo una jugadores carrera extranjeros. afortunada, eso es verdad. No tuvo una carrera afortunada. A eso vamos. Si tú la revisas, por supuesto que es más bien opaca. Pero Iván Hurtado paseó su categoría por México. Eso es lo que quiero decir. Yo Pero creo no que está Hurtado entre los no está mejores entre los jugadores más representantes. destacados de los ecuatorianos en México. ¿Quién más? ¿Fidel Martínez en Xolos? Menos. Ya es una figuración menor. Michael Arroyo. Sí. Michael Arroyo. Definitivamente sí. América de México. Mira, Michael Arroyo con Renato Ibarra, Ítalo Estupiñán. Bueno, Ener Valencia, ¿no? Tener claro. Ener Valencia sí. Egner Valencia, el Cristian Benítez. Sí tenemos nuestro... Pero oye, Yo creo que los Segundo, más Alejandro importantes. Castillo. No, yo creo que los más importantes de los jugadores ecuatorianos no son muchos, ¿ah? Ítalo Estupiñán, Alex Aguinaga, Cristian Benítez. Agustín Delgado. No creo que llegue a ese nivel. No. Son ellos tres. Pero Los no, tres hay que jugadores pensar en ecuatorianos más Iván Hurtado, importantes. les digo, compañeros, en serio,
analicemos o tratemos de llegar a alguna conclusión. Iván jugó muchos años en México. Porque, ojo, una cosa, si tú, por ejemplo, aumentas la búsqueda para Chile, tú tienes jugadores chilenos, muchos más jugadores chilenos importantes en México que ecuatorianos. El Pony Ruiz, Carlos Reynoso, Pata Bendita Castro, en fin. Chupete Suazo. Ivo Basay. Ivo Basay. Chilenos tienes más. Peruanos, Reynoso, Walter Ormeño. Peruanos ya no tanto. Reynoso será el peruano más importante en México. Claro, con Walter Ormeño. Edu Vargas. Chilenos. Sí. Chileno ahora en Tigres. Alberto Quintano. Quintano. Fabián está ahí. ¿Sabes de...? Está ahí. Fabián está ahí. ¿Sabes con quién? Me acordaba de un chileno en Cruz Azul, pero se me vino el nombre de Miguel Ángel Cornero. Era Quintano. Chilenos, hay bastantes jugadores muy importantes en México. Bueno, de toda la región, definitivamente. Pero yo te diría que de los sudamericanos, de los extranjeros, ¿sabes de quién nos olvidamos? De los chilenos, Chamagol, Sebastián González. Pero de todos, Reinaldo Navia. De todos los ecuatorianos y quien está en un lugar muy especial, Alex Aguinaga, ¿no? Total, claro. Lo de Ítalo Estupiñán siendo campeón con dos equipos distintos, habiendo llegado a América, siendo un goleador importante, está detrás de lo de Alex Aguinaga. Además que los dos se quedaron a vivir en México, hicieron su vida allá. Que es lo mismo que pasa con estos chilenos, por ejemplo, pues está ahí Carlos Reynoso, todos ellos ya son parte ya. Ya se mimetizaron. Castro. Que me hace de acuerdo a los años del Patavendita Castro. Ese era de Cruz Azul. Él y Quintano de Cruz Azul. ¿Dónde se quedó en la historia del fútbol ecuatoriano Ricardo Armendáriz? Un jugador también que prometía el oro y el moro. Llegó a figurar, sí, pero no se constituyó en el gran jugador de Barcelona, en el gran jugador del Emelec. No sé qué piensan. Es que creo que Armendáriz a escala nacional estaba opacado por José Villafuerte o por Carlos Torres Garcés, por ejemplo. Sí. Que eran jugadores más talentosos. Sí. Y por una selección no era un jugador fijo. Y coincide su aparición y su declive con el primer tricampeonato y el segundo tricampeonato nacional, donde la selección se armaba alrededor del nacional, pues. En Liga le fue bastante bien al Bocha Armendáriz. Creo que fue César. El mejor año de su carrera. Eso te iba a decir. 82. 81. 81. Yo te diría que incluso desde 1980, en su primer año. Pero, Luis Miguel, cuéntale al oyente cómo jugaba Armendáriz. Bueno, un jugador pequeño de estatura, era un jugador muy técnico, gambeteador, jugaba con clase Ricardo Armendáriz. ¿Qué era, 10? Era un 8, un 10, bueno. Un 10 era. Sí, pero al lado de Polo, tenía por ejemplo. Gol, pisaba el área. Con José Villafuerte. Jugaron con Polo juntos. Sí. Pero se decía que tenía unas condiciones desde la selección ecuatoriana juvenil 74, el Bocha.
que sí tuvo su figuración por Barcelona, Emelec, más en Emelec que en Barcelona, pero no llegó tampoco a ser el gran jugador Ricardo Armendáriz. Tipo David Bravo era en el juego, tipo David Bravo. Lo mejor de Armendáriz, Liga. Sí. Liga lo copta Armendáriz haciendo trueque con Emelec. A Emelec se fue Jorge Luis Alarcón. El diablo. Y Armendáriz llegó en ese trueque a Liga. Se decía que Liga perdía porque Armendáriz había hecho en el año 79 una muy buena temporada con Alarcón. Y Armendáriz es un jugador que ya había tenido su experiencia en Emelec, que no había podido estar a la altura de otros jugadores, como dije, como Carlos Torres Garcés, por ejemplo. Y sucedió lo contrario. Alarcón en Emelec le fue muy mal. No, Emelec hasta descendió ese año. Y Armendáriz empezó haciendo unos buenos 3 años con Liga, 80, 81, 82. El 81 sobre todo, el año 1900. Subcampeón. Tanto que la dupla con Paulo César. Tanto que 83 y 84 Armendáriz pasa a Barcelona. Y de ahí cierra su carrera en Aucas en el 85. En segunda con Moraes y todo, claro. Un jugador oriundo de la clase media alta. No compartía el origen más general de los futbolistas nacionales. Era proveniente de la clase media alta Ricardo Armendáriz. Hubo jugadores que no pudieron, lo de este muchachito del año 95, que se decía iba a ser José Mora. Lo de José Mora fue la exageración al más alto nivel. Eso nunca prosperó. No llegó a ser el jugador que decían era. Lo que pasa es que esa exageración de la que hemos hablado en este programa tiene origen en la prensa deportiva. La prensa deportiva es la que ha sido el origen de sobredimensionar determinados jugadores y creer y hacerle pensar, más bien hacerle creer a la gente que en esos jugadores hay un futuro crack. Por eso hablábamos del tema de Mejía, por ejemplo. Ahora menciona Zamora. Así hay otros tantos nombres que a partir de la prensa ganaron importancia, pero cuando ya les tocó demostrar en la cancha, el asunto fue totalmente diferente. El Pony Ladines. Pero Ladines a mí me parece que no era mal jugador. Pero se quedó en proyecto. Barcelona, Emelec, el Nacional. Pero no era mal jugador Ladines. Tenía pues gol. Si tú me dices Pepe Mora o Ladines. Jugadores distintos, diferentes. Ladines era un jugador más por afuera. Mora era prácticamente un número 10. Lo de Paul Guevara Esteban. Un jugador con una técnica interesante para el medio. Interesante. Pero le hicieron tenía creer carisma que era también. El sucesor de Polo. Mal asesorado. ¿Te acuerdas, Juan, que se decía? Mal asesorado. Polo, Spencer Aguinaga, el Team Delgado han tenido un montón de sucesores, ninguno a su altura. Ninguno. Bueno, tú decías que Polo ha tenido un montón de sucesores y ninguno a su altura. Aguinaga sí.
Sí. Aguinaga se le puede perfilar así como sucesor de Polo. Sí. En el fútbol quiteño lo fue. Digamos, se retira Polo el 83 en realidad, aunque se juegue un partido de despedida el 84. Pero como fuere, 83-84 se va Polo, jugador de época, irrumpe en el firmamento futbolístico ecuatoriano Aguinaga, precisamente ese año en el que se despide Polo. Aguinaga era el sucesor de Aguinaga, de Polo. Sí. Cada uno con sus especificidades, con su estilo bien marcado, pero por lo que significa el uno y el otro, son jugadores de época, ¿no? Jugadores de una consideración muy especial, sobre todo en Quito. Y después de Alex, no ha habido uno parecido. El Fercho Saritama. No, pero en el Quito. Franklin Salas. Mira, Saritama es otro de los jugadores que pasó por México sin mayor reseña. Y ojo, primero fue a Tigres, que era un Tigres que empezaba a ser el equipo que ahora es, un equipo importante, con buenas contrataciones y que pelea. Porque el que le tocó jugar Iván Hurtado era un Tigres que peleaba a no descender, pero al que llegó Saritama ya era un equipo más importante, y después de Tigres, donde no tuvo un rendimiento destacado, Saritama fue a América con una oportunidad tremenda y hizo un gol. Saritama hace un gol en la Libertadores en la fase previa del año 2007 a Cristal. Le hace un gol en Lima. Cristal que lo dirigía San Paoli. Y nada más. No tuvo un paso destacado por América Saritama. ¿No le marca con América un gol al Barcelona en un partido amistoso, Saritama? No sé si fue con Tigres. Creo que fue con Tigres entonces. Sí, con Tigres fue. Es más, me parece que ese fue el primer partido de Saritama con Tigres. Enfrentó en la Copa Libertadores también al Nacional, con América. Claro, en esa Libertadores 2007. Aquí les voy a dar un nombre de alguien que ofrecía muchísimo espectáculo. Se esperaba lo más alto de este jugador, pero no llegó. Rómulo Dudar Mina, el dinamitero, Juanito. Ahí le dejo ese nombre. Él jugó en México también. Fue el primer ecuatoriano jugó. Que fue a México, pero no tiene ningún partido oficial. Jugó en ascenso, no fue a primera categoría. El dinamitero. También se hablaba de un puntero izquierdo de excepción y la verdad es que no dio la talla por diferentes razones. El señor Rómulo Dudar Mina, futbolista díscolo, jugador no muy afecto al cuidado personal, al descanso de un deportista de alta competencia. Que ahora tiene a su nieto, pues, en Liga Deportiva Universitaria. Billy Arce. Claro. Rómulo Mina tuvo un hijo también que jugó en Macará, sí, pero no pasó mayor cosa. Rómulo Mina, el ingeniero Rivera, segundo Pantera Rodríguez como Rómulo Dudar Mina. A ese también le trajeron a finales de los 70. Segundo, la Pantera Rodríguez. Tenía músculos hasta en los dientes, Juan Leo. De Macará a Liga. Jugó en la Serie B. Pantera Rodríguez. Nunca pasó nada. Pasó nada. Y luego fue al Cuenca, me parece. No, Pantera empezó en Macará. En su mejor momento llegó a Liga. En Liga no pasó nada. De Liga fue a Barcelona.
Estuvo en Barcelona también. Barcelona también, sí. Y de Barcelona se fue a Liga de Cuenca. Y de ahí ya no tuvo mayor figuración. Segundo Pantera Rodríguez, vea. Un jugador. Tremendo apodo. Un jugador de un físico muy, muy llamativo. Brian Alemán. Este muchacho también en Argentina, que lo querían comprar en Brasil. Brian Alemán, el pibe Valderrama ecuatoriano, no pasó nalga. No, ¿Pero cuál? Cristian será. Alemán. Perdón, Cristian. ¿Qué dije yo, Brian? No. Sí. No, por De Brian. Guayaquil City. Liga y Barcelona casi se van a balazos. No, el jugador de... El que se come el penal en Casa que hoy Blanca. está en Guayaquil City. No, Que lo quiso Esteban Liga Paz también. y Alfaro Moreno se iban a retar a duelo por Brian Alemán. ¿No se acuerdan? Por Rodrigo Aguirre también. Los periodistas también. Los de Barcelona y Liga. Cristian Alemán, un Los jugador. periodistas son los que van al frente. Claro. Fuerza de choque. Cristian Alemán es un jugador que, si bien es cierto, puede ostentar determinado buen manejo de la pelota, una técnica interesante, pero son jugadores con una inconstancia y con una intermitencia que no les permite brillar al nivel que se podría esperar de ellos. Yo hablaba precisamente de esto con Balda. Es algo muy similar. No tienen forma de sostener una carrera. Pueden hacer un partido interesante, tienen buena técnica porque la tienen, pero no pueden sostener una carrera. Ese es el problema de jugadores como estos. Alemán, Balda, por ejemplo. Pero a mí me parece que Alemán es un jugador con una técnica más vistosa que la de Balda. Es más llamativo. Es más llamativo, ahí me quedaría yo, es más llamativo. Porque el peinado también. El pelo. En la Serie B, con Deportivo Quito, hacía destrozos. Yo me acuerdo, en el Quito ya pensaban que lo iban a vender y con eso arreglaban todos los problemas. Sí, Con el Quito en la Serie A, cuando apareció. En la B Tavares fue Silva. Juanito. Claro. No fue Alex nada. Colón y Cristian Alemán deben ser los jugadores más alabados por la hinchada del Deportivo Quito. Decían que podían llegar tranquilamente al fútbol italiano. Freddy Álava se jugaba el físico por Alex Colón, que era lo mejor que había visto, pero un así ya. zurdito distinguidón. Claro, picante, técnico, sí. Ahora, ojo. Le pegaba bien a la pelota. Mira, al contrario de Alemán, Colón sí tuvo un par de años, sobre todo en técnico universitario y Deportivo Quito, que tuvo temporadas largas de protagonismo. Eso sí. Colón es un descubrimiento de Paul Vélez, que lo encontró cuando él dirigía técnico, lo enfrentó en la Serie B. Colón jugaba en la Universidad Técnica del Cotopaxi. Exactamente. Y los llevó a técnico. Con técnico asciende en un campañón que armó Vélez y lo lleva a la Serie A. En la Serie A dirigió Fabián Bustos, pese a que descendió, técnico hizo una buena campaña en la segunda etapa sobre todo, y al año siguiente al Quito, el 2013 al Quito. Hizo las formativas en Liga. Y empezó en Liga. Lo trajo. Me parece que estuvo por Aucas también. Otra mentira del fútbol. El más querido por parte de los dirigentes en técnico. Otra mentira del fútbol, Mike Rodríguez. No pasó nada. Pasó de ser una promesa. Mike Rodríguez, Esteban Novoa, Carlos Sotomayor, ídolos de Esteban. Jugó más. Pero esos han sido, es lo que les decía,
En el caso de Mike Rodríguez, los jugadores mencionados del Quito han sido muchas veces ilusión de la prensa. Ilusión de la prensa. Y si ustedes, miren, yo no quiero hacer estas diferenciaciones étnicas. No estamos hablando en estos casos de jugadores afrodescendientes. Yo creo que ha sido hasta aspiración de cierta parte de la prensa el que jugadores mestizos, otros incluso blancos, puedan trascender en el fútbol. Yo no recuerdo casos de jugadores afrodescendientes promocionados como algunos jugadores mestizos y blancos. Perdón que tenga que meterme en este ámbito un poco complejo hoy por hoy. En este farragoso terreno. Paquito sí. Correa también, ¿ah? Por eso te digo. Los niveles de promoción que han tenido algunos jugadores no son comparables con jugadores afrodescendientes. Miller Bolaños. No, Bolaños era un jugador de nivel. Perdóname, Juan Diego. Es que aquí... Claro. Alexander, no, sino que yo te digo, jugadores afrodescendientes que han sonado un poco más que la prensa también se ha encargado de aquello. No, por eso pero... cabe el nombre de Miller. Pero Miller Alexander. Por sus méritos, pues. Sí. Ojo. Pero de los que hemos nombrado, ahí está segundo Pantera Rodríguez, de Rómulo Dudar Mina. Pero no. Vamos a la pausa. O sea, no jugadores promocionados por la prensa. Energio Díaz, ¿a él lo promocionaron o no? A Energio. Mira, por ejemplo, ese es un nombre interesante que das. Ya. El mismo Carlos Tenorio, pero debes tomar en cuenta, en estos dos casos, ¿en qué equipo jugaban? Liga. Yo lo entiendo a Javier. Y aquí hay que utilizar un poco de revisión histórica y de contexto. Y perdón, o sea, lo que puedo decir va a sonar medio chocante, pero lamentablemente es una situación que así fue. Y da dolor recordarlo. Y qué bueno que ya no, al menos tan públicamente, se utilice. ¿Cuál era un afán en el fútbol ecuatoriano de los 80 y 90? Blanquear los equipos y blanquear la selección. ¿Se usaba ese término? Así ¿o no? Así es. Entonces, estas apariciones, estas ilusiones, estos proyectos de la prensa, de los hinchas, tenían mucho que ver con ese concepto que lo utilizaban dirigentes, periodistas. El último que habló de blanquear la selección fue Luis Chiriboga, pues. O sea, ojo, no es que haya pasado hace un siglo tampoco, pero pasaba eso. O sea, ese afán de blanquear el fútbol ecuatoriano, qué horrible suena, es horroroso, pero así fue. Y ahora se le extraña al Chiri. No, tampoco. Vos seguramente, nosotros Vos no. sí. Vamos a la pausa. Pausa mejor. Es tiempo de volver a caminar, de olvidar el pasado, de recuperar la fe, de recargarnos de coraje, de poner niegue a cada paso. Un nuevo mundial nos espera. Y juntos llegaremos a Qatar. Nosotros estamos con Ecuador. ¿Tú lo estás? La Radio Redonda, emisora oficial de las eliminatorias al Mundial 2022. ¡Tiempo, juez! Nos vamos al vestuario a replantear el equipo. En la pizarra del DT quedan estos mensajes. Inicio de espacio publicitario. Del 2 al 8 de
octubre no te quedes sin comprar en La Ganga. Es la super semana del crédito. Solo con tu cédula a 30 meses plazo o a 12 meses sin intereses y paga desde el 2021. Aprovechemos todos la super semana del crédito del 2 al 8 de octubre. La Ganga, precios de Bahía con garantía comprobado. Aplican restricciones. Ya tenemos todo claro para seguir al ataque y ganar el partido. Volvemos a la cancha. Fin de espacio publicitario. Mira quién habla. Estamos. Compañeros, ¿a qué hora es el partido del Delfín? 21 horas. Este Delfín que ya no tiene posibilidades, ojalá no pase un nuevo papelón, una actuación que a lo sumo merecerá el olvido, la de este club ecuatoriano, ¿ah? Sí, Delfín está complicado, como dijimos. Mañana el Quito debe cancelar otro dinero. ¿Cuánto? Hay nuevos acreedores que llegaron. Bueno, son dos, pero el uno es brava porque es la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Creo que está en los 98,000. Y el otro, Carlos Sevilla, 45,000. $140,000. Más o menos por ahí. ¿Tienen la plata? Pero yo digo, deberán llegar al acuerdo si es que tienen. Lo que pasa es que me parece esa es la estrategia. Les dicen, ya les vamos a pagar, hacen un acuerdo de pago. Pero ese acuerdo de pago se cumple. No puede estar un equipo en esas. Claro. $45,000. Carlos Sevilla, 88,415.60. Federación Ecuatoriana de Fútbol. Garantía bancaria, dice. Para mañana. Ojo, si la federación garantiza un club, tendría que hacerlo con todos, ¿no? Lógico. Porque esto me recuerda que en el Consejo de Presidentes de mañana de Liga Pro está contemplado en el tercer punto nuevamente solicitar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que abra un plazo indeterminado para que los clubes se pongan en orden, para que terminen de arreglar su situación, porque el plazo anterior ya venció. Entonces, ya esta mecánica no solamente pertenece a uno u otro club. Deportivo Cuenca es, por ejemplo, un club que también tiene que ver con esto de las suspensiones, de los arreglos, en fin. Sino que ya es el sistema, son los clubes los que ya quieren meter a todos en el saco y hacer de la impunidad, porque realmente esto es impunidad, y hacer ya de la impunidad una política. Mira lo que me dice Ángel Anahuano, que trabajó en Deportivo Quito. Así son los arreglos. Dicen, ya arreglamos y nunca pagan. Y después se reclama y se enojan, te amenaza la barra. En fin, saludos. Y el malo es uno. No puede un club sostenerse de esta manera. Eso ya, Deportivo Quito sigue vivo, son duros de matar. Los panas sí son irreductibles como Chucky. Pero alguien le tiene que poner un freno. Sí, porque puede arreglar mañana y clasificar a los octavos de final del torneo de segunda, y antes de empezar seguramente aparecerán los acreedores. Muy difícil. Están al filo de la cornisa. Cualquier momento ya se caen. Claro. Pero lo que no se caen. ¿Desde cuándo estamos con esto? Y no mañana se caen. Con la federación es lo uno. Se tienen que caer.
Claro. Deberían caerse, y esto no es desear el mal para nadie. Pero el Quito así, un equipo de fútbol así, en el fútbol profesional, no puede mantenerse. El Quito se tiene que ir. ¿Qué dices, Esteban? Ya son cerca de 5 años en esta mecánica, ¿no? Pero no muere. Eso es lo que me asombra a mí. Eso es lo que me aterra. No muere. Es que no muere porque el sistema no hace nada para cumplir con su obligación, pues que es la de regular este tipo de instituciones que no han cumplido con sus mínimas obligaciones. ¿Podrá llegar a un acuerdo de los que se hablan con la federación? Con Carlos Sevilla de pronto llega, conversan, ese amor que tiene y le dicen está bien. ¿Y con la federación? Es que ahí está lo que menciono, ¿no? O sea, el sistema mismo termina favoreciendo esta cuestión. O sea, el Quito, para mantenerse vigente y vivo, el Quito se ha valido de todos los huecos del sistema. De todas las grietas que el sistema tiene. Ahí se ha refugiado para que no le pase lo que debería pasarle, pues. Y ojo, una cuestión. Este año, el torneo de segunda categoría era optativo. Los equipos no estaban obligados a comparecer. En el sentido que si no comparecían, estaban con licencia y no iban a enfrentar ninguna sanción deportiva, porque en condiciones normales un equipo que no se presenta a jugar el torneo de segunda se queda suspendido y pierde su puesto. En este año no. En este año, por ejemplo, Espoli, para dar un nombre de los más conocidos, Espoli no se presentó. Entonces, ¿qué finalidad había o cuál era el fin que Deportivo Quito se presente a jugar? Si los problemas iban a seguir. Nos vamos, convocatoria para las eliminatorias. Conmebol dice tener las exenciones de UEFA para sus jugadores que militan en Europa. No tendrían que hacer cuarentenas al volver. China, Fidel Martínez de Ecuador no sería cedido y Eslovaquia no aceptan y por eso no prestarán a los suyos. ¿Sabes? Fidel y Miller, chao a cualquier convocatoria. Me escribe Roberto Gon Molina. Bueno, Miller Bolaños no era seleccionable. Fidel Martínez sí. Fidel Martínez puede ser una baja importante. ¿Por qué? Porque China no acepta que los jugadores regresen sin hacer cuarentena a la vuelta. Entonces, por eso no los presta. ¿Sabes qué selección se va a ver perjudicada por esto? Venezuela, por Salomón Rondón, que está jugando en China. Él no va a poder estar. Me dicen, Lucho, ¿el Bocha Armendáriz fue mejor que el Papi Gavica? No. Gavica también es jugador de época en el fútbol ecuatoriano. Gavica tuvo su papel. Armendáriz más que el Bocha Armendáriz. Armendáriz fue titular en los equipos en los que jugó. En Liga sí. En Liga sí. En la selección, el Bocha, nada. No. Es que estaba Villafuerte, pues. Sí, pero ni como y no suplente. Fue convocado. Lo convocaron para la mayor. 81. Eliminatoria. Nos vamos, compañeros. Gracias. Javier Omar, Esteban, Juan Leo. Chao, Luis Miguel. Hasta luego. Felicidades. Que viva Puerto Rico, para adelante, siempre preso humilde. Si te vi, no te conozco, a tu mamá me engañarás. Y recuerden, peor fue el Vietnam. Listo, Medellín, cabina 4, hasta la vista, baby. Mi número telefónico 0998
373456. Ernesto Guerra, sin mentiras, la historia del fútbol ecuatoriano. 0998 373456. Llámame, escríbeme, te mando la dirección de mi casa. 0998 373456. I love you, Prince Forever and the Putty Flower.